El movimiento estudiantil de 1968 es un hito en la historia de nuestro país en tanto que demostró los problemas sociales por los que se atravesaba y por otro lado marcó la historia del México moderno, ya que se trató de un abuso de autoridad, de un ejercicio criminal de las fuerzas del Estado y de represión totalitaria contra jóvenes estudiantes que ansiaban mayores libertades. A 55 años de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, este programa pone de relieve la vigencia de las demandas del mismo. Diversos expertos en la materia se han pronunciado a favor de que el 2 de octubre de 1968 permanezca en la memoria. Señalan que es necesario no solamente conmemorar, sino comprender aquel momento histórico, y aunque indudablemente lo que sabemos hasta ahora ayuda a la comprensión de lo sucedido, no puede darse por concluida la investigación, dada la enorme cantidad de incógnitas que todavía se encuentran alrededor del tema. Buenas noches. Hoy en Lo Marginal en el Centro hablaremos de uno de los eventos más trascendentales en la historia de México, el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. ¿En qué contexto surgió este importante movimiento y qué demandas enarboló? ¿Cuáles fueron sus aciertos y sus errores? Y finalmente discutiremos también acerca de su vigencia a más de 50 años de distancia de los acontecimientos. Para discutir y analizar este tema, contamos con un panel de expertos muy importante. Está con nosotros, en primer lugar, Ivonne Acuña Murillo. Ella es doctorante en Sociología por el Colmex, maestra en Sociología Política por el Instituto Mora y una especialista muy destacada en democracia y el sistema político mexicano, además de desempeñarse como docente en la Universidad Iberoamericana. Ivonne, es un gusto que estés con nosotros en Lo Marginal en el Centro. Miguel, muchas gracias a CEMES por la invitación y es un gusto estar en este programa. Muchas gracias. También nos acompaña hoy Victoria Herrera Valle. Ella es maestra en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona, es historiadora por la UNAM y especialista en movimientos sociales y la izquierda en México e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, CEMES. Victoria, gracias por venir a Lo Marginal en el Centro. Hola Miguel, es un gusto estar aquí de nuevo. Está con nosotros también en esta ocasión Yara Villaseñor. Ella es socióloga y maestrante en estudios latinoamericanos por la UNAM, así como parte de la agrupación feminista socialista PAN y Rosas México. Yara, bienvenida, muchas gracias. Es un gusto que estés aquí con nosotros en una nueva edición de Lo Marginal en el Centro. Gracias, Miguel, y qué gusto poder compartir este panel con Victoria y con Ivonne, que está de lujo. Quisiera comenzar recordando, como ustedes saben seguramente, en los próximos días se cumplirán 50, casi más de 50 años de los hechos de la Plaza de las Tres Culturas, aquel 2 de octubre de 1968, el Estado mexicano presidido por Gustavo Díaz Ordaz montó un operativo de seguridad que terminó con el asesinato de un número desconocido de estudiantes a manos del ejército. Este acontecimiento, comúnmente conocido como la masacre de Tlatelolco, dio la puntilla al movimiento que había iniciado meses atrás y que actualmente es considerado como la movilización estudiantil más trascendente de la historia nacional. En esta coyuntura es pertinente reflexionar acerca de la naturaleza de los movimientos estudiantiles, sus alcances y sus limitaciones, por supuesto. Quiero comenzar contigo, Ivonne, preguntándote ¿cuáles fueron las demandas y el contexto del movimiento estudiantil del 2 de octubre del 68? Sí, Miguel, bueno, las demandas son, el pliego petitorio contaba de 6 puntos, eran demandas muy específicas referidas a lo que ocurrió desde julio, los meses siguientes, con respecto de los estudiantes, muchas de ellas adolescentes, estudiantes de preparatoria, de vocacional, y lo que se pedía en el pliego petitorio, ahorita amplio más la acción del punto 1, libertad a los presos políticos, destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Luis
Mendiolea, igual que al coronel Armando Frías, la extinción del cuerpo de granaderos, es decir, los estudiantes identificaron a quienes les habían agredido durante estos meses, entonces pedían su destitución, igualmente la extinción del cuerpo de granaderos, que bueno, era un cuerpo utilizado para reprimir, en este caso a los estudiantes, pero de manera previa a trabajadores, trabajadoras, asumiendo que el PRI de entonces, los gobiernos de entonces, se habían apropiado del espacio público y prácticamente era casi contra la ley expresarse públicamente en el Zócalo, en las calles. En la derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal, referido a la disolución social, que era un instrumento jurídico y preciso que podía ser aplicado por las autoridades a partir del criterio de quien asumía la autoridad para detener estudiantes porque tenían el cabello largo, porque estaban parados en la esquina, porque eran más de 5, por supuesto, hasta cuestiones más directas o concretas y relacionadas con movimientos sociales, como era la protesta social. El quinto, la indemnización a las familias de muertos y heridos, desde que comenzó el movimiento por agresión de distintos cuerpos de las fuerzas armadas en el país. Y por último, el deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades, incluidas, decíamos, policía, granaderos, ejército. Mucho se ha estudiado el movimiento y hay muchas hipótesis en torno a, sobre todo a su progresión, porque comienza como un enfrentamiento entre estudiantes preparatorianos, la Isaac Echeterena, una preparatoria privada, la Boca 5, si no recuerdo mal, me parece que estuvo involucrada la Boca 7, es decir, es un pleito entre adolescentes, que de hecho no era algo extraordinario ni dejó de serlo después, incluso a mí me tocó, siendo estudiante del colegio de bachilleres, presenciar esos enfrentamientos entre grupos, porros les llamaban, en este caso no, pero también entre grupos porriles, que bueno, esos tienen otra historia, formados también desde el poder para controlar, vigilar, etcétera, a estudiantes. Y entonces no se explicaba cómo es que un enfrentamiento entre adolescentes terminó en lo que bien refieres, Miguel, una masacre el 2 de octubre. Entonces, entre las hipótesis que se manejan, es que este movimiento fue aprovechado y hecho crecer a propósito por Luis Echeverría, que era secretario de Gobernación, quien intentaba demostrarle al presidente Díaz Ordaz que era tan duro como él y que podía controlar al país en un contexto de mucha movilización. Los 10 años previos hay un estudio muy interesante de Ilan Temo, que se llama o se titula, el tomo 6 de un libro, Un pueblo en la historia, tomo 6, compilado por Enrique Temo, y el tomo 6 justamente se refiere al ocaso de los mitos y desarrolla de manera muy interesante la década del 58 al 68, o sea, previo a la represión estudiantil, donde hubo toda una serie de movimientos sociales. Mis compañeras seguramente tendrán muchas más referencias sobre eso, ferrocarrileros, la detención de Demetrio Vallejo, que incluso es una demanda previa a que ocurra este evento con la preparatoria y las vocacionales, de petición de que fuera excarcelado, ¿no? Entonces hay movimientos de médicos, que se considera el primer movimiento de clases medias en el 64-65, de ferrocarrileros, había dicho, telefonistas, petroleros, etcétera. Entonces es toda una década de movilización social previa al 68, que lo que pide justamente es democratización al interior de un sistema político anquilosado, que de hecho la represión es uno digamos, de las características de un sistema político y de unos gobernantes que no tuvieron la suficiente flexibilidad, digamos, para resolver este movimiento de otra forma que no fuera la represión. Muchas gracias, Ivonne. Siguiendo con la misma pregunta, Victoria, ¿podrías hablarnos tú de las demandas y el contexto en el cual se desarrollaron los acontecimientos del 68, quizás desde una perspectiva más amplia, global? Pues sí, voy a tratar de abonar, aunque creo que ya está ampliamente dicho por la doctora Ivonne. Voy a tratar de no repetir mucho, pero es que ya está más o menos dicho. Sobre todo yo quiero insistir que en las décadas previas a 1960 y todavía en los años 60, México vivía una aparente estabilidad política.
Sin embargo, este periodo, como ya se mencionaba, estuvo marcado por un gobierno autoritario y además una creciente insatisfacción en la sociedad. Ya recordaba la doctora Ivonne las huelgas de los ferrocarrileros, de los maestros a finales de los años 50, ¿no? Y aquí cabe recalcar, por ejemplo, el libro de José Revueltas de México, una democracia bárbara, en la que Revueltas elaboró una crítica en contra del sistema político mexicano que estaba dominado por el partido hegemónico, por el PRI. Y en ese libro, Revueltas criticó precisamente el tapadismo porque consideraba que esta era una forma sutil de de perpetuar la dictadura del PRI, o sea, de ejercer una democracia bárbara, como él la denominó, que era una democracia ficticia, una democracia irreal, ¿no? Y en términos económicos, el contexto en el que se encontraba el país era pues de un auge económico, de un desarrollo más o menos continuo, ¿no? Pero al mismo tiempo también existían muchas profundas desigualdades, ¿no? Y luego, sumado a este contexto nacional, también cabe recordar que el contexto internacional también influyó directamente en las protestas del 68 mexicano, por ejemplo, el Mayo francés y la Primavera de Praga, ¿no? Bueno, respecto a las demandas que encabezaron los estudiantes, ya se mencionaron, ¿no? Estaba la derogación del artículo 145 bis, la desaparición del cuerpo de granaderos, es decir, que los estudiantes buscaban poner fin a este autoritarismo, ¿no? A la represión política que había en los años 60 en México, ¿no? Bueno, más allá de eso, creo que uno de los momentos más notorios de las manifestaciones fue el 26 de julio de 1968, cuando varios estudiantes, muchos estudiantes, marcharon precisamente en apoyo al movimiento estudiantil de la preparatoria que ya mencionaba la doctora, pero esto desencadenó una serie de manifestaciones que terminó en este suceso del que estamos hablando ahora, que es el 2 de octubre de 1968, cuando el ejército y la policía reprimieron violentamente a los manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas. Este evento consideramos aquí en México que fue un punto de quiebre en la historia, en nuestra historia, ¿no? Porque las consecuencias fueron significativas. Además de que hubo una represión de la que ya se mencionaba, esto dio pie para que se detuviera a varios líderes estudiantiles y que también se implementaran medidas para frenar esa disidencia, pero creo que eso lo vamos a ir viendo con calma en lo que sigue. Pero bueno, yo quisiera decir o poner en la mesa de discusión estos elementos que ya mencionaba. Gracias a ambas por el contexto, creo que son datos muy importantes. Y ahora pasando a otra pregunta, a otra arista del problema, quisiera recordar a manera de preámbulo que años después del 2 de octubre de 1968, en diciembre de 1972, el presidente chileno Salvador Allende aleccionó en ese momento a un auditorio repleto de jóvenes que estaban congregados en la Universidad de Guadalajara para verlo y escucharlo a él, diciéndoles que la revolución no pasa por la universidad y que esto había que entenderlo, que la revolución pasaba por las grandes masas y que la revolución la hacían los pueblos. O sea, que la revolución la hacían esencialmente los trabajadores. En este sentido, Yara, me gustaría que nos dijeras cuáles crees tú que fueron los errores y aciertos del movimiento. Quisiera agregar rápidamente, antes de pasar a ese elemento, que precisamente por eso que comentabas de Salvador Allende, me parece que un elemento que estaba presente en el contexto político, tanto nacional e internacional, ¿no? Como ya mencionaba Victoria, es el antecedente de procesos revolucionarios, que todavía estaba muy fresco, ¿no? Cabría mencionar a la Revolución Cubana, que no se mencionó, también el profundo movimiento antiimperialista frente a la guerra en Vietnam, que cruzó a la juventud, ¿no? Y sensibilizó a la juventud a nivel internacional, y que me parece que estaba también en el fondo de un movimiento
político que se presenta como estudiantil, pero que por lo menos en mi lectura no era solo estudiantil, y me parece importante aclararlo, porque particularmente en los mítines previos a la represión del 2 de octubre y en el propio mitin, incluso historiadores o intelectuales como Luis González de Alba, el propio Revueltas en algunos escritos, como ya se mencionaba, destacaron que la composición era más que estudiantil, era precisamente estos sectores obreros que habían protagonizado huelgas duras, no solo contra el régimen político, sino contra un factor clave del dominio priista, que eran las burocracias charras, ¿no? Y que confluyen con este proceso del movimiento estudiantil que hacen que el 68 no caiga del cielo, ¿no? Me parece que uno de los aciertos es precisamente que las alas más a izquierda del movimiento y que integraba el Consejo Nacional de Huelga tenían una política para forjar esta unidad entre estudiantes y trabajadores, porque efectivamente un sector de la extrema izquierda, de la izquierda socialista o marxista, consideraba que no era suficiente el rol que podía jugar el movimiento estudiantil, aunque estaba ocupando un proscenio de manera incuestionable, ¿no? Un lugar que permitía forjar lazos de unidad con los sectores populares y que permitió también motorizar una dinámica que en su contenido era, me parece a mí, anticapitalista también, es decir, no cuestionaba solo el régimen político, sino también la propia base del sistema capitalista, ¿no? Y por eso recuperaba ejemplos como estos procesos revolucionarios o como las propias revoluciones políticas contra la burocracia stalinista, ¿no? En Europa del Este, como la Primavera de Praga. Ahora, esto fue un acierto, sin embargo, no fue posible construir un órgano que integrara a estos sectores de trabajadores, pues el Consejo Nacional de Huelga, que es uno de los órganos más avanzados que ha tenido el movimiento estudiantil mexicano, que funcionaba con una asamblea y bueno, una democracia de base horizontal, basada en las asambleas por escuela, que funcionaban diariamente y tenía delegados revocables, una genialidad, ¿no? Pues se conformaba por más de 200 delegados, por más de 80 escuelas, sobre todo de la zona metropolitana, ¿no? Pero también a nivel nacional. Sin embargo, no había una integración representada de estos sectores de trabajadores que también estaban enfrentando a la burocracia sindical. Y por otro lado, me parece que uno de los aspectos fundamentales es que había un debate de estrategias sobre cómo se lograban los objetivos del pliego petitorio, porque muchos de ellos cuestionaban directamente lo que era el propio aparato del Estado, su aparato represivo, pero también el carácter de clase que tiene el Estado y a qué intereses respondían. Y eso efectivamente pues pasaba por desarrollar una fuerza revolucionaria que iba a necesitar mucho más que la potencia que le podía imprimir el movimiento estudiantil. Creo que dialogando con lo que mencionabas de Salvador Allende, parte del espíritu de esa generación era pasar del cuestionamiento de la universidad de clases a cuestionar la sociedad de clases. Y para eso era necesario una política y una estrategia directamente anticapitalista y revolucionaria, que bueno, habría que decirlo para concluir que también algunas tendencias, ¿no? Dentro del movimiento, porque había libertad de tendencias y varias corrientes de la izquierda, pues estaban en contra de llevar la lucha hasta estas consecuencias. Por ejemplo, el Partido Comunista o las juventudes comunistas que estaban subordinadas al PRI y que a pesar de ser parte del movimiento estudiantil, ¿no? Y del proceso de organización en el CNH, pues lo que buscaban es que el cuestionamiento al gobierno no se profundizara. Y esto fue uno de los aspectos que me parece impidió que esa potencia que se expresaba pudiera desarrollarse, ¿no? Y bueno, y por supuesto, la brutal represión. Muchas gracias, Yara. Es un análisis sumamente interesante. Y Victoria, retomando la misma pregunta, ¿cuáles fueron, a tu juicio, los aciertos y cuáles los errores de este movimiento tan importante? Vale. Bueno, yo considero que hay dos características principales. Primero, creo que su origen espontáneo, o sea, que no fue planificado el movimiento y que no se maduraron sus objetivos hasta llevarlo a sus últimas consecuencias. Yo creo que eso es, en primer lugar, no sé si un error, pero siento que es un límite, ¿no? Que mermó los alcances del propio movimiento estudiantil. Luego, en segundo lugar, creo que las demandas hacían referencia, más bien solo señalaban las fallas más visibles, las fallas más superficiales del sistema político mexicano, que es un avance, pero que si lo vemos en la superficialidad, pues no va más allá, vuelvo a decir, es un límite. Quizá no un error, pero sí un límite de perspectiva, ¿no? En pocas palabras, yo creo que estas prácticas del gobierno que más directamente ofendían a la gente
pues sí llegaron al sentir del estudiantado, ¿no? Pero estas demandas no necesariamente expresaban los verdaderos problemas del país. Eran demandas, como ya mencionaba Yara, eminentemente políticas, enfiladas sobre todo contra el monopolio del partido hegemónico, del PRI. Creo que la supresión del artículo 145 y del 145 bis, la supresión del cuerpo de granaderos, expresaban una problemática real que por supuesto molestaba a mucha gente, fundamentalmente a grupos de clase media alta, a intelectuales y a universitarios, aunque también a ciertos dirigentes obreros, como también ya se mencionaba, pero que no molestaba propiamente a la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas, a pesar de que poco a poco estas fuerzas populares se fueron incorporando al movimiento porque comenzaron a coincidir o vieron la oportunidad de plantear sus propias demandas sobre estas demandas que planteaban los estudiantes. Pero por todo esto, el movimiento del 68 se convirtió en un movimiento de la pequeña burguesía urbana, no de la burguesía campesina, rural, ¿no? De la urbana, de la intelectualidad, de grupos importantes que se sentían marginados del desarrollo político del país. Ellos son precisamente quienes conducen el movimiento y por esa razón el mismo movimiento no integra una sola demanda económica, ¿no? Es decir, no incluyó un planteamiento acerca de las desigualdades económicas que yo mencionaba al principio, que ya eran evidentes, ¿no? Que, por ejemplo, los ferrocarrileros, los maestros, las telegrafistas, ya empezaban a cuestionar no solamente sí, ya empezaban a pedir no solo democracia sindical, sino también aumentos salariales, etcétera, demandas económicas, no solamente políticas. Fue un movimiento de las clases medias urbanas, como ya decía, que se sentían marginadas del desarrollo político del país y que en esa medida se sentían con derecho a participar de la política, ¿no? Sin embargo, alcanzó gran resonancia, amplitud, cierta fuerza política este movimiento, porque precisamente, como también ya decía Yara, contó con la simpatía del pueblo mexicano. Se ha dicho en varias ocasiones, y yo coincido con ello, que el movimiento del 68 no habría podido alcanzar la resonancia que tuvo y la amplitud que tuvo de no haber contado con el apoyo y la simpatía del pueblo mexicano, a pesar de que no fue un movimiento del pueblo y para el pueblo, sino precisamente de las clases medias urbanas. Y a pesar de estos límites que ya señalamos, o que ya se señalaron, creo que el 68 sí dejó una profunda huella en la sociedad mexicana. No por otra cosa estamos hablando hoy de eso, ¿no? Y lo que dejó, la huella que dejó, creo, es que se empezó a cuestionar el funcionamiento del sistema político mexicano, se cuestionó al gobierno y creo que esa fue la base sobre la que se sentaron varias reformas políticas que aún hoy se siguen discutiendo y que creo que seguiremos discutiendo hasta que no se lleven a cabo, ¿no? Por ejemplo, precisamente la democracia participativa, la democracia sindical, la democracia en términos absolutos, ¿no? Muchas gracias. Me parece que ambas intervenciones apuntan muy bien los aciertos más importantes, pero también los errores más decisivos de un movimiento tan importante en términos históricos. Ahora, regresando contigo, Ivonne, quisiera que abordáramos un punto que desde mi punto de vista resulta crucial. A más de medio siglo de distancia, ¿cuál sería la vigencia del movimiento de 1968 y de sus demandas más importantes? La vigencia, creo que podríamos hablar desde distintos puntos de vista en torno a esta vigencia. Una, por supuesto, es la cuestión histórica, la cuestión política, con el que marca definitivamente un partido político, que es el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que lleva, digamos, en su marca, en su historia, ese fantasma del 68, y que incluso ha trascendido como fantasma para otros partidos, para otros gobiernos, que han tenido que pensar muy bien cómo enfrentar reclamos estudiantiles y demás movimientos estudiantiles, precisamente para no echar sobre sus hombros una represión de esa magnitud, una decisión política de ese tamaño,
y, digamos, dañar su proyecto político en marcha o a futuro. En ese sentido, es parte de lo que también tiene al PRI, por supuesto, no solamente, fueron 71 años de gobierno continuo del Partido Revolucionario Institucional, pero esa es una de las marcas que lleva encima y que no se pueden borrar de la memoria nacional, de lo que la gente reconoce cuando piensa en el PRI, y que tiene que ver con esa decadencia. Justamente decía yo, cuando ocurre la represión del 68, estamos hablando de un sistema político que anquilosado, que autoritario, que no toma las mejores decisiones porque justamente viene de estas personalidades, incluso individuales autoritarias, en las que todo era vertical y no había había una idea supuesta de democracia. Mencionaba Victoria esta cuestión, por supuesto, de la democracia participativa que no existía. Entonces fue un momento crucial que después dio paso a otras medidas, como lo que ocurrió después de Echeverría cuando fue presidente de la República, que inició este proceso de la apertura democrática, en el que después de la represión, porque era como un mecanismo, ¿no? Reprimir y después intentar o resolver desde los propios recursos del gobierno en turno las demandas. Entonces se creó los SH, se crearon los colegios de bachilleres, la universidad, si no recuerdo mal, la Universidad Pedagógica Nacional o la UAM, ¿no? Universidad Metropolitana, Autónoma Metropolitana, dando respuesta a la propia lectura que había hecho el gobierno, porque en ese momento la clase media estaba en auge, digamos, o había crecido a partir de 30 años de crecimiento económico, el famoso milagro mexicano, del 40 al 70, la clase media había crecido, había aumentado su nivel de vida, hablaba Victoria de movimientos de clase media, ¿no? Del movimiento del 68 como un movimiento de clase media, pero esa misma clase media que había crecido que había aumentado y que había mejorado su nivel de vida con el crecimiento, de pronto ya no tenía precisamente espacios de participación, no solamente política en función del autoritarismo, sino los estudiantes que salían de la secundaria a las preparatorias no tenían suficientes espacios para seguirse preparando. Entonces, es parte de ese contexto, y la respuesta que da Luis Echeverría, decía yo, es la apertura democrática y la apertura de estas otras instituciones. ¿Qué va quedando hoy? Pues cada año se recuerda esa masacre, y se recuerda que los estudiantes se movilizan. Yo no sé, no estoy tan de acuerdo con esta idea que expresaba Salvador Allende en torno a que las revoluciones ocurrían en las calles y entre las clases trabajadoras. Tenemos la Revolución China, que fue hecha por campesinos, etcétera. O sea, ahí digamos que organizaciones sociales, movimientos, pues desdicen a la teoría. Y en este caso, las universidades son precisamente centros de pensamiento y de pensamiento crítico, donde se analizan las necesidades del país, los derroteros que va tomando, lo que hay que hacer, lo que se necesita. Y lo que pasó en el movimiento del 68 fue justo que pasó de esas demandas que decía yo, como muy concretas, ¿no? Relacionadas muy con lo que iba pasando en las calles día a día desde julio, a ampliar la visión de lo que se quería de los estudiantes, que comenzaron a debatir otras cosas sobre qué era lo que el país necesitaba. Y de pronto se asumieron como esa clase social o tal vez ese grupo como estudiantes que pues tenía que cambiar al país, que tenía que abrir los cauces para una mayor democratización, que también ya se venía exigiendo, decía yo, 10 años antes. Este contexto al contexto actual es distinto. Sin embargo, las universidades y los grupos estudiantiles siguen siendo esos centros de pensamiento, de cuestionamiento no solo a los políticos, a la sociedad, dividida en clases, es decir, ¿qué hay que hacer? Yo pertenezco a una universidad donde arrancó un movimiento, nació un movimiento que es el Yo Soy 132, que justamente tenía entre sus demandas la democracia mediática, es decir, otra faceta, otra dimensión de la democracia, y que comenzó precisamente con la protesta de estudiantes en contra de un candidato a la presidencia, al que se acusó de asesino el día que estuvo en la universidad, porque en San Salvador Atenco pues había formado parte, no fue el único, estuvo también fuerzas federales, fuerzas municipales, en contra de los pobladores de San Salvador Atenco. Entonces ahí los estudiantes se movilizaron para protestar
y hacer suyo un movimiento que en términos de clase no les ocurrió en la Universidad Iberoamericana, que en términos de clase diríamos no les corresponde, no se relacionaba directamente con su experiencia cotidiana, con su forma de vida, pero sí con su conciencia crítica. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, son espacios muy importantes. Hoy se cumplen 9 años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, que también, por supuesto, si hablamos de clases sociales, están en otro contexto, son estudiantes que estudian, personas que procuran, que estaban estudiando para ser docentes en sus propias comunidades, en espacios rurales, que tenían sí una clara conciencia de clase, perfectamente una conciencia de clase, y la siguen teniendo, por supuesto, los padres, las madres que se movilizan y que se movilizaron hoy, como cada año, y un proyecto para mejorar sus condiciones de vida y para cuestionar precisamente el carácter de clase de los gobiernos en turno. Entonces, digamos que eso los une como una línea en el tiempo, aunque los contextos políticos definitivamente son distintos. Pudiera haber, por supuesto, demandas que corren en el tiempo, como esta cuestión de lucha contra la desigualdad y el cuestionamiento a quien gobierna, pero que también dependen de contextos históricos específicos, diría yo. Con esto termino esta participación. Muchas gracias, Ivonne, por tu análisis. Quisiera terminar el programa escuchándote a ti, Yara. ¿Cuál sería, a tu juicio, la vigencia o actualidad del movimiento de 1968? ¿Siguen vigentes, desde tu punto de vista, sus demandas a más de 50 años de distancia de las movilizaciones estudiantiles y populares que simbraron en ese momento a México? Sí, pues yo creo que en este 55 aniversario de conmemoración de la represión, el espíritu de las demandas y muchas de las demandas del pliego petitorio siguen absolutamente vigentes. Creo que es importante, bueno, yo insistiría en particular en una historiografía mucho más, digamos, que no presente solo los límites y las debilidades que tuvo el movimiento, sino que también rastré cuál era, digamos, el alcance que podría haber tenido, aunque sea hipotética, la dinámica que se expresaba dentro del movimiento, y que a mí me parece que era directamente anticapitalista, ¿no? Y que tenía una composición obrera y popular, precisamente por lo que mencionábamos ya sobre los procesos de huelga que venían previos, ¿no? De la década de los 50 y de los 60, pero que son cortados con la represión. Por ejemplo, en el gobierno de López Mateos se contabilizaron más de 2.358 huelgas y esta dinámica se sostiene bajo el gobierno de Díaz Ordaz. Y a mí me parece que es parte de lo que expresa que el descontento era mucho más profundo, ¿no? Y si bien en el pliego petitorio se expresan demandas democráticas que hacen a las libertades civiles, si quieren, y que efectivamente no alcanzaron, ¿no?, a extenderse y integrar demandas económicas, ¿no?, o de otros sectores, me parece que la composición del movimiento, incluso lo que mencionaban sobre la solidaridad que se veía alrededor de las brigadas, que eran atacadas por el ejército, de donde venían gran parte de las desapariciones forzadas, por ejemplo, los mítines relámpago, que generaban enorme solidaridad en la población, expresaban también esta potencia, ¿no?, de poder configurarse como un movimiento más profundo. Y creo que esa esencia sigue presente, porque el desvío de esta dinámica anticapitalista es lo que me parece que 30 años después, 40 años después, bueno, 32 años después, en el 2000, permite una transición pactada a la democracia, pero que no termina por resolver muchas de estas demandas más profundas. Entonces, por ejemplo, se supone que el cuerpo de granaderos está extinto, pero yo que participo de las movilizaciones y que he sido parte del movimiento estudiantil, del movimiento feminista, pues sigo encontrando una política represiva innegable en el gobierno de la Cuarta Transformación, bajo Sheinbaum en la Ciudad de México o directamente de otros funcionarios que hoy, por ejemplo, van a contender por el gobierno de la ciudad, como el propio Harfuch, ¿no? Y pues dicen que no es un cuerpo de granaderos, pero se ve y actúa como un cuerpo de granaderos. Bueno, hablan de la libertad de los presos políticos y sigue habiendo una política represiva contra luchadores, defensores de derechos humanos, activistas, ¿no? Que después, bueno, no tendrán penas tan escandalosas como en sexenios anteriores, pero que sí viven una política de ataque y de persecución y criminalización por parte de las fuerzas represivas. Y en particular me parece muy importante el punto 4 del pliego, que era la derogación de los artículos 144, 145 que hacían al delito de motín,
bueno, se logró la derogación, ¿no? En los 70s, pero, perdón, de disolución social, pero sigue habiendo un artículo en el Código Penal, el 131, que te permite ser acusado por motín, básicamente con el mismo contenido, o sea, qué sé yo, desafiar el orden público, lo cual me parece nada menor. O, por ejemplo, otro de los puntos del pliego, indemnización de las familias, ¿no? Deslinde de las responsabilidades de los actos de represión, lo cual implicaba pues reconocimiento de la responsabilidad, ¿no? Por parte de los cuerpos de seguridad. Son dos demandas que me parecen vigentes. El caso de Ayotzinapa creo que lo demuestra, ahora que lo trajo a colación Ivonne, que me parece muy importante en este día, y es que sigue sin haber reparación del daño, porque cómo se repara una familia que tiene que lidiar con una desaparición forzada o con el asesinato de un integrante a manos de la policía, del ejército, de la Guardia Nacional, o no hay disculpas públicas por parte de los funcionarios del Estado, ¿no? Incluso todo lo contrario, vemos en estos años un apoyo explícito del gobierno de López Obrador, en particular de López Obrador, hacia el ejército, hacia los cuerpos represivos, un intento efectivo, desafortunadamente, de relegitimar al ejército, ¿no? Como si no fuera la misma institución que desapareció a los 43 y que garantizó la represión y la masacre del 68. Y no olvidemos, ¿no? A pesar de que el gobierno habla de que en este sexenio se han detenido a distintos funcionarios, cosa que me parece que no había pasado en otros gobiernos, lo cual es un aspecto importante, pero yo no olvido que Echeverría murió en su casa en Cuernavaca en completa impunidad y disfrutando de su fortuna después de meterse a la bolsa durante 31 años, 2 millones de pesos anuales por pensión vitalicia, ¿no? Por haber sido presidente. Y así, muchos funcionarios que siguen pues gozando de la impunidad. Entonces, me parece que hoy en día cabe la pena o vale la pena recuperar, ¿no? Las lecciones del movimiento estudiantil, popular, social del 68 y reconocer cuál es el rol del Estado, ¿no? Sobre todo para mantener a raya al movimiento social, sobre todo a la juventud, como vemos hoy, que sigue siendo criminalizada, ¿no? Con distintos argumentos, pero bueno, cuestionar, ¿no? El rol de la policía, de los cuerpos represivos y el presupuesto que se invierte en esos cuerpos en lugar de, por ejemplo, ser destinado a incrementar el presupuesto para educación, salud, vivienda, cultura o para garantizar pues mejores condiciones de vida para todo el pueblo y los sectores populares y trabajadores del país, ¿no? Los sectores migrantes, por ejemplo, etcétera. Muchas gracias, gracias a todas por sus valiosas contribuciones. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias, Yara. Muchas gracias, Victoria, por haber venido a Lo Marginal en el Centro. Creo que hoy hemos explorado a fondo la vigencia del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968 y quiero agradecer a nuestras panelistas por aportar a nuestra audiencia su experiencia y su conocimiento. Muchas gracias, me despido de ustedes y con esto concluimos otra edición de Lo Marginal en el Centro y esperamos que esta conversación haya sido enriquecedora para todos ustedes y que haya ayudado a nuestra audiencia a comprender mejor este importante capítulo de la historia de México.